La historia que vamos a contar hoy es una de las más sorprendentes del libro de Josué. Es un relato de alianzas, miedo, estrategia y fe. Después de varias victorias inesperadas, el pueblo de Israel había comenzado a conquistar la tierra de Canaán, y las noticias de lo que estaba ocurriendo empezaron a correr rápidamente por toda la región. Los pueblos vecinos escuchaban historias que parecían imposibles. Una ciudad con murallas gigantes había caído sin que Israel usara arietes ni torres de asedio. Otra ciudad había sido tomada mediante una estrategia inesperada, y los ejércitos enemigos comenzaban a retroceder frente a este pueblo que había cruzado el Jordán hacía poco tiempo. Los reyes de Canaán comenzaron a preguntarse lo mismo. Ansí, Israel seguía avanzando. ¿Qué sería de sus ciudades? ¿Qué pasaría con sus reinos? Para muchos de ellos, la respuesta parecía clara: sí. No hacían algo pronto, cada uno sería derrotado por separado. Fue entonces cuando surgió una idea que parecía lógica desde el punto de vista humano: a unir fuerzas. Si todos los reyes se juntaban y luchaban como un solo ejército, tal vez podrían detener al pueblo de Israel antes de que fuera demasiado tarde. En el norte de Canaán gobernaba un rey poderoso llamado Javín, rey de Nasor. No era una ciudad cualquiera, era una de las ciudades más importantes de toda la región, una especie de centro de poder, desde donde se influenciaban muchos otros territorios. Cuando Javín escuchó las noticias sobre las victorias de Israel, comprendió que la amenaza era real. Aquello no era un pequeño grupo de nómadas que había llegado a buscar tierras, era un pueblo que avanzaba con determinación y que parecía tener la ayuda de un poder superior. Entonces, Javín tomó una decisión. Envió mensajeros a otros reyes del norte para convocarlos a una gran alianza. Sus mensajes llegaron al rey de Madón, al rey de Simbrón, al rey de Aksaf y a muchos otros gobernantes que vivían en las montañas, en los valles y en las llanuras. El llamado era urgente, debían unirse y enfrentar juntos a Israel antes de que fuera demasiado tarde. Los reyes aceptaron. Uno tras otro, fueron reuniendo sus ejércitos. Soldados llegaron desde distintas ciudades, trayendo armas, caballos y carros de guerra. En aquella época, los carros eran una de las armas más poderosas en el campo de batalla. Eran rápidos, intimidantes y podían romper fácilmente las filas de infantería. Para cualquier ejército que luchara a pie, enfrentarse a carros de guerra era una gran desventaja. Cuando todos aquellos ejércitos se reunieron, el espectáculo debió ser impresionante. La Biblia describe aquel ejército diciendo que eran tan numerosos como la arena que está a la orilla del mar. Además, tenían gran cantidad de caballos y carros de guerra. Aquella coalición parecía invencible. Los reyes del norte estaban convencidos de que esta vez Israel sería detenido. Decidieron reunirse cerca de las aguas de Maram, un lugar estratégico desde donde podrían enfrentarse al ejército de Josué. Su plan era simple. Cuando Israel llegara, lo aplastarían con su superioridad militar. Mientras tanto, Josué y el pueblo de Israel se enteraron de lo que estaba ocurriendo. Frente a ellos no estaba un solo ejército, sino muchos reinos unidos. Humanamente hablando, la situación parecía peligrosa. Pero entonces ocurrió algo que cambiaría completamente el rumbo de la historia. Dios habló a Josué. El mensaje fue claro. No debía tener miedo. Dios le aseguró que al día siguiente entregaría a aquellos ejércitos derrotados delante de Israel. Era una promesa directa. La victoria no dependería de la fuerza de Israel, sino de la intervención de Dios. Sin embargo, junto con la promesa, vino una instrucción específica. Después de la batalla, los caballos debían ser inutilizados y los carros de guerra debían ser quemados. Esta orden podía parecer extraña, porque esos caballos y carros podían convertirse en una ventaja militar para Israel. Pero Dios sabía algo importante. Ansí, Israel comenzaba a confiar en caballos y carros. ¿Podría olvidar que su verdadera fuerza venía de él? Josué escuchó y obedeció. No esperó a que los enemigos atacaran primero. En lugar de quedarse quieto, decidió moverse rápidamente.
con su ejército marchó hacia el norte y avanzó con determinación hacia el lugar donde los reyes se habían reunido. Cuando los ejércitos del norte estaban concentrados cerca de las aguas de Merom, ocurrió algo inesperado. Israel atacó de repente. Fue un ataque sorpresa. Los reyes probablemente pensaban que Israel tardaría en llegar, o que atacaría de una forma predecible. Pero Josué apareció rápidamente y lanzó el ataque sin dar tiempo a reorganizarse. El resultado fue inmediato. El enorme ejército comenzó a desordenarse. Lo que parecía una fuerza invencible se convirtió en confusión. Los soldados comenzaron a huir en distintas direcciones, mientras Israel avanzaba con fuerza, tal como Dios había prometido. La batalla se inclinó rápidamente a favor de Israel. Los ejércitos enemigos huyeron hacia el norte y hacia el oeste. Algunos escaparon hacia Sidón, otros hacia Misrefomim y otros hacia el valle de Mizpa. Pero Israel los persiguió con determinación. Aquella gran coalición que se había formado para detener al pueblo de Dios se desmoronó completamente. Después de la batalla, Josué hizo exactamente lo que Dios le había ordenado. Los caballos fueron inutilizados y los carros de guerra fueron quemados. De esa manera, Israel no confiaría en las herramientas de guerra de las naciones, sino en el Dios que los había guiado hasta ese lugar. Pero la campaña no había terminado. Josué regresó a Hazor, la ciudad que había liderado la Alianza del Norte. Si Hazor caía, el corazón de la resistencia desaparecería. Israel atacó la ciudad, derrotó a su rey Javín y tomó el control del lugar. Luego Hazor fue quemada. La ciudad que había encabezado la rebelión contra Israel quedó destruida. Con la caída de Hazor, el poder de los reinos del norte quedó quebrado. Después de esto, Israel continuó conquistando otras ciudades de la región. La Biblia dice que Josué luchó durante mucho tiempo contra aquellos reyes. No fue una conquista instantánea, sino una campaña prolongada. Sin embargo, poco a poco, ciudad tras ciudad, fue cayendo. Algo interesante es que el relato menciona que ninguno de aquellos pueblos buscó hacer paz con Israel, excepto los gabaonitas, que lo habían hecho antes. Muchos de los reyes prefirieron luchar hasta el final, incluso cuando las probabilidades estaban en su contra. Con el tiempo, la tierra comenzó a quedar bajo el control de Israel. Finalmente, el texto bíblico resume todo, diciendo que Josué tomó toda la tierra, tal como el Señor había ordenado, y la repartió entre las tribus de Israel como herencia. Después de años de conflictos, la tierra tuvo descanso de la guerra. Esta historia nos deja varias enseñanzas importantes. Primero, nos recuerda que las circunstancias que parecen más intimidantes no siempre determinan el resultado final. Los reyes del norte tenían ejércitos enormes, caballos y carros de guerra. Tenían poder militar y alianzas estratégicas. Sin embargo, todo eso no fue suficiente para detener al pueblo que caminaba confiando en Dios. También vemos la importancia de la obediencia. Josué no tomó decisiones basándose solamente en estrategias humanas. Escuchó la dirección de Dios con ella. Incluso cuando las instrucciones parecían ir en contra de la lógica militar, decidió obedecer. Finalmente, esta historia habla del cumplimiento de las promesas. Mucho tiempo antes, Dios había prometido la tierra de Canaán a Abraham y a sus descendientes. Generaciones después, esa promesa comenzaba a hacerse realidad. La conquista del norte fue uno de los pasos clave en ese proceso. Así, lo que parecía una batalla imposible terminó convirtiéndose en otra victoria. Para el pueblo de Israel, una coalición de reyes se había levantado contra ellos con todo su poder, pero la historia terminó recordando algo fundamental cuando Dios cumple sus promesas. Ningún obstáculo humano puede detener su propósito, y de esta manera, poco a poco, batalla tras batalla, la tierra prometida comenzaba a convertirse en el hogar del pueblo de Israel. Si te gustó el video, regálame un like, compártelo con tus amistades, comenta qué te pareció, y no olvides suscribirte al canal y tocar la campanita para nuevo contenido
Gracias por ver.